décadas, volvieron a las peores épocas de los años 70 con las intervenciones militares, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares, gobiernos elegidos democráticamente. E insisto que todo esto ocurrió después que Evo Morales había desatado un nuevo proceso electoral. Aún cuando había ganado, volvió a llamar elecciones y volvió a proponer un nuevo proceso electoral, y aún así hicieron lo que hicieron. Acá, permítanme que no les puedo comunicar una certeza de lo que representa esta declaración. Hay dos grandes posibilidades. O esto es, como algunos podrán sostener, para consumo interno, una frase que a Trump no le va a importar y que simplemente hará así y sigue negociando porque será un pragmático. Es decir, esta acusación de colaborador de los golpes militares o quien apoya a Estados Unidos golpes militares no va a influir en la renegociación de la deuda con el FMI y del vínculo que tienen que armar Alberto con Trump. Esta es una posibilidad. Y la otra es exactamente la contraria, que sí, como dicen muchos, la política exterior está hecha de gestos y de guiños, y que esta es una frase que Trump tomará en cuenta y no de un modo agradable. La verdad es que no lo sé. Presento a quienes me acompañan. Está Hernán Capielo. ¿Cómo te va, Diego? Bien. Está Julio Lescano Ibedia, que es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador y ex embajador también. En este caso, ex embajador en... Bueno, destino estuve en mucho. Angola. Sigo siendo embajador de carrera. Es embajador. Estoy en retiro. Se es para siempre. Así es. Se es Con para la siempre. bandera y hasta siempre. Muy bien. Está Pablo Sirven. Hola, Diego. Daniel Santa Cruz. Laura Serra. ¿Cómo va? Fran Juegue. Hola, Diego. Y ahora tengo ya una comunicación que es muy importante en línea, y es con Gustavo Pedraza Mérida, que él fue candidato a vicepresidente por la Alianza Comunidad Ciudadana en Bolivia, opositora a Evo Morales. ¿Recuerdan a Mesa, que era el serio candidato también? Bueno, es el vice de Mesa. Lo tenemos allí en el Skype. Gustavo, ¿cómo le va? Aquí lo escuchamos atentamente, a ver si usted nos escucha. Buenas noches, un gusto conversar con ustedes, los escucho muy bien. Bien, usted, cuéntenos, usted está ahora en Bolivia, está en La Paz, ¿dónde se encuentra? Yo estoy ahora en Bolivia, en Santa Cruz, en mi ciudad, soy originario de acá del Oriente, es la ciudad que prácticamente ha liderado esta movilización de 21 días, hasta ahora seguimos en movilización, seguimos en paro, que lo vamos a suspender recién a las 12 de la noche. Bien, ¿cuál es la situación institucional? Hoy hay una presidenta interina en Bolivia. ¿Cómo se resuelve esta cuestión institucional? Sí, hace unos 45 minutos, o más, bueno, una hora casi, se ha definido la sucesión ipso facto, la senadora Yanine Áñez, en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado. Hay una opinión también del Tribunal Constitucional. Entonces se ha hecho esa sucesión constitucional y ella ha asumido como la presidenta interina del Estado plurinacional, que le va a tocar conducir el proceso electoral hasta el 22 de enero. Bien, el 22 de enero se vota en Bolivia entonces. El 22 de enero en realidad viene a ser la transmisión de mando. Bueno, el calendario electoral tendría que hacérselo en los próximos días, previa designación del nuevo Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Para poder hacer un calendario que nos lleve a un día de elección y concluya finalmente este proceso con la transmisión de mando el 22 de enero del 2020. Bien, la pregunta obvia es, ¿usted considera que Evo Morales se puede o se querría presentar? Son dos cosas distintas, si quiere y si puede. Bueno, el 21 de febrero del 2016 hubo un referéndum en Bolivia para modificar un artículo de la Constitución que solo permite 2 reelecciones. Y se hizo la consulta para ver si Evo podía hacer un cuarto mandato, ser por cuarta vez candidato. El referéndum tuvo como resultado que no podía ser. Por lo tanto, él desobedeció
ese mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016 e impuso su candidatura, porque en sus manos estaban todas las instituciones democráticas del Estado. Entonces, a rigor de ley, no podría presentarse por lo que se estableció en ese referéndum, y eso lo establecerá seguramente el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Bien, le va a hacer una pregunta aquí Daniel Santa Cruz. A ver. Pedraza, hoy la Asamblea Legislativa actuó en Bolivia sin la participación del bloque mayoritario, del MAS, el partido que responde a Evo Morales, y de alguna manera sesionó en minoría. ¿Es legal esto que sucedió hoy en Bolivia? Digamos, porque quizás se pueda ser impugnado lo que hizo la Asamblea Legislativa hoy, que no actuó con la mayoría correspondiente. Bueno, hay un antecedente, hay jurisprudencia, ¿no? Lo que se ha hecho ahora es lo que se llama la sucesión constitucional ipso facto. Hay una sentencia constitucional donde ya se constituye, digamos, un marco constitucional adecuado. Entonces, hay una opinión del Tribunal Constitucional sobre lo que se ha hecho hoy día, o sea, está dentro de la Constitución. Es decir, la senadora Yanine Áñez le tocaba ser la presidenta del Senado, y lo que establece la jurisprudencia en materia constitucional es que cuando no hay el vicepresidente que suceda al presidente, le sucede la presidenta o el presidente del Senado. Y lo que se ha hecho ahora es justamente enmarcar la conducta de la Asamblea Legislativa en ese sentido. Pedraza, usted sabe que hubo mucho debate en Argentina, porque es un tema sensible el tema de los golpes de Estado por la historia argentina. Bueno, toda Latinoamérica tiene también esa historia y hay realmente mucha sensibilidad. Entonces hubo un gran debate sobre si fue o no, incluso dividió al propio gobierno actual argentino. Una ex canciller dijo que sí, el actual canciller no se la jugó en ese sentido. ¿Qué piensa usted de esta sugerencia de las Fuerzas Armadas a Evo Morales de renunciar? ¿Fue un golpe? Yo me apoyo en la frase que emitió hoy día Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ¿no? Hay una frase que debe estar en la prensa, seguramente también en Argentina. Dijo: en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre y lo dio Evo Morales con el fraude electoral. Esa fue una frase que básicamente subrayaron varios medios de comunicación en América Latina. Eso sucedió esta tarde. La OEA descubrió un fraude monumental que le permitió a Evo Morales decir que fue ganador el 20 de octubre. Entonces, en realidad, el golpe como tal, como ellos denominan, lo dio Evo Morales primero el 21 de febrero de 2016, cuando no obedeció el referéndum que se ejecutó. Y segundo, el 20 de octubre. O sea, esa fue una ruptura constitucional evidente que la cometió Evo Morales en dos oportunidades. Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros no ha habido en Bolivia el domingo un golpe de Estado. El golpe como tal lo han dado ellos ya hace 3 años y medio la primera vez y la segunda vez el 20 de octubre. Lo que ha habido es una protesta ciudadana de 21 días con hoy. ¿Por qué? Porque le robaron la elección por segunda vez. No obedecieron el 21 de febrero y el 20 de octubre tampoco. O sea, el que le roben la elección a un pueblo y que el pueblo no diga nada, o sea, sería insólito. Entonces, lo que ha sucedido es que con el informe de la OEA que confirma ese fraude, se comprueba el delito electoral, se comprueba el fraude y el presidente no podía conducir un nuevo proceso electoral. El presidente que había organizado el fraude. O sea, no había solvencia ética, no había solvencia política, ni solvencia jurídica. Entonces, en ese sentido, él estaba inhabilitado para seguir gobernando. ¿Por qué? Porque lo que resta es hacer un nuevo proceso electoral, ¿no? Correcto. La participación. Lo del fraude hay un consenso, por supuesto, no general. De hecho, el gobierno que va a asumir en Argentina no considera que hubiera existido ese fraude. Pero quiero preguntarle de todos modos si no había otros resortes institucionales que fueran alternativos a la sugerencia de las Fuerzas Armadas. Porque eso es lo que sonó raro aquí en Argentina. Insisto, que las Fuerzas Armadas son subordinadas a un poder ejecutivo. Si ese poder ejecutivo, hizo fraude, debería haber un mecanismo democrático e institucional que eventualmente lo desplace o haya un nuevo tipo de organización o la Asamblea Legislativa. Pero lo importante es como usted lo ve, a ver.
Bueno, sucede que nosotros estábamos en movilización hace, 18 días antes del domingo, y fue escalando el conflicto, la crisis, la convulsión. Hubieron 4 muertos antes del domingo, todo, digamos, desde nuestra movilización, 3 de bala, gatillados por militantes del MAS, que ahora están presos, algunos de ellos. Hubieron 4 muertos y más de 100 heridos. Es decir, estábamos en una crisis realmente en escalada. Y cuando sale el informe de la OEA, la furia de la sociedad movilizada se incrementa. Entonces, el peligro de mayor violencia, de un baño de sangre masivo, se aumenta. Y lo que hacen las Fuerzas Armadas es participar en el último minuto. Las Fuerzas Armadas se manifiestan, creo que a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Y la policía se había manifestado 3 días antes, en el sentido de que le pedían las Fuerzas Armadas al gobierno. Primero le decían que no iban a reprimir al pueblo, que no podían reprimir al pueblo, que no lo iban a hacer, y después, le recomiendan, digamos, una renuncia para pacificar el país. Pero la razón estructural de la salida de Evo Morales no es lo que le dicen las Fuerzas Armadas, sino es la movilización, es el descontento social que él mismo provocó con su conducta desde el 21 de febrero y después desde el 20 de octubre, cuando se descubre el fraude, que es monumental. Bien, última, Pedraza, y ya agradeciéndole, Pablo Sirven. Señor Pedraza, el último fin de semana varios presidentes, el presidente de Perú, el presidente de México, el presidente electo de la Argentina, estuvieron muy preocupados por la evacuación, por decirle así al verbo, de Evo Morales de Bolivia. ¿Esto quiere decir que no están dadas las condiciones para que vuelva? Estoy pensando, por ejemplo, en 2001 hubo en la Argentina una crisis institucional, social muy importante, hubo cantidad de muertos, protestas, y el expresidente de la Rúa siguió viviendo en el país, ¿no? ¿Qué pasa con Evo Morales si quiere volver? Digo, aunque no pueda participar de las elecciones de enero. Primero, que él no debió irse. O sea, él debió permanecer aquí en el país. O sea, y si se ha ido es por algo, él debe tener en la conciencia algo, porque él incluso dijo ahora al llegar a México me quisieron asesinar. O sea, él tiene todas las garantías para quedarse en el territorio nacional, para volver. Entonces nosotros hemos luchado por la vigencia plena de la Constitución, de la ley, o sea, que estaba venida menos. Evo Morales lo que hizo fue prácticamente descomponer las instituciones en Bolivia, porque el caudillo es el peor enemigo de las instituciones. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esta batalla, con esta lucha, es intentar restablecer la presencia institucional de la ley, del Estado de Derecho, y él va a ser respetado en todos sus derechos cuando vuelva a Bolivia. Él tendría que volver a Bolivia, ¿no? Bien, Pedraza, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, ahora aterrizamos con el embajador, porque ahora hemos aprendido que se es para toda la vida embajador, como los presidentes en Estados Unidos, que siempre se les dirá presidente. Bueno, sí. Bueno, veamos esto, lo local. Sí. Veíamos esa frase fuerte al inicio del programa de Alberto Fernández contra Trump, y si la tenemos, podemos escucharla, ahí está. A mi juicio, Estados Unidos retrocedió décadas, volvió a las peores épocas de los años 70 con las intervenciones militares, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares, gobiernos elegidos democráticamente. E insisto que todo esto ocurrió después que Evo Morales había desatado un nuevo proceso electoral. Aún cuando había ganado, volvió a llamar elecciones y volvió a proponer un nuevo proceso electoral, y aún así hicieron lo que hicieron. Bueno, Julio, sí. Esto, la frase de hoy, ¿se paga mañana? ¿Es el alicate que nos salió caro? ¿O no tiene costo? ¿O es barato? Primero, todo en la política se paga, interna o externa, pero la política exterior tiene una característica que la diferencia de muchas otras políticas, que bien has señalado vos conduciendo esto, pero tiene una cosa más, que son los tiempos. La política exterior exige tiempos. Hacer política exterior con el diario de la mañana, como tienen que hacer ustedes comunicadores, la verdad que da mucha envidia, porque es el mejor modo de hacer política, pero requiere más tiempos de lo que se requiere. Si no, fíjense lo que tardó en trasladarse el presidente hasta México. Eso no es un problema de aviones, eso es un problema político.
Entonces, hasta López Obrador tiene que salir a explicar el procedimiento en cómo fue sacado, cómo fue traído. Bueno, supongo yo perfectamente que el presidente electo Fernández sabía lo que decía. Yo soy de una generación que sufrió en muchos modos y en la memoria colectiva muchos sesgamientos de la democracia y que nos ha quedado la imagen del miedo, ¿no? Es decir, vamos a perder, inmediatamente vamos a perder la democracia. Nos quieren engañar con silogismos, si fue golpe de Estado, si fue crisis institucional. No es el centro de la cuestión. Dejémoslo para los especialistas en semiología, que lo van a dilucidar muy bien. Nosotros quedémonos con el tema de que los golpes de Estado suceden cuando en el diccionario dice que se interrumpe un proceso de manera repentina y que se afecta el proceso de sucesión. Lo que acabamos de escuchar del candidato a vicepresidente es que están reparando, que como dijo él, ipso facto, ¿no? De hecho, y cubiertos por un dictamen de la Corte, ¿no? Una situación de sucesión. La Argentina vivió eso también. También vivimos cortes que con ipso facto, con interpretaciones constitucionales, avalaban el seguimiento de un procedimiento institucional que podía generar una democracia. El hecho es que el golpe de Estado existió. Esto es imborrable. Que molestó, creo que molestó también. Creo que generó una desazón importante. ¿Qué cosa en este caso? La política exterior nuestra está muy trabajada. La Argentina ha hecho cosas muy bien en política exterior muchos años. Estos años de gobierno y anteriores años de gobierno. Y no tienen por qué descomplementarse. Insertarse en el mundo, que no es cortar el alicate justamente, es algo que debe proseguirse y que se plantea ahora hacia el futuro. La pregunta suya lógica es el cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Pero por lo menos sepamos que la continuidad y la estabilidad es uno de los factores que nos puede afectar la política exterior. Cuando uno toma una decisión así, a mí me parece que desde la racionalidad lo que señaló es, me hace acordar a los 70 o los 80. Sí, obviamente. En ese momento uno obtenía los planteos más importantes donde decía, bueno, ahora, a partir de este momento, vamos a justificar este gobierno. Y no, yo ingresé en el 83 al servicio exterior, pertenecía a la primera camada democrática, nos dio el diploma Caputo y estábamos muy orgullosos, como lo estoy ahora, después de 40 años. Digo, no era poca cosa salir de un tipo de diplomacia y entrar en otra, era entrar en una esfera de país diferente. ¿Y ahora cómo ves esta incipiente diplomacia, digamos? Es la precuela de una película que veremos, que no sabemos cómo es. Pero estas escenas, Sí. ¿qué son? Son escenas para mirarlas desde una macroestructura. Mirarlas en una microestructura sería caer en el facilismo de política interna. En una macroestructura, si uno la analiza, no parece tan difícil, porque ustedes los comunicadores lo dicen todos los días y yo lo sigo, y muchos de nosotros, y en el mundo. Los problemas disruptivos de los partidos políticos, de las democracias en jaque y las inestabilidades también están en Europa. Los nacionalismos crecientes, las xenofobias, están en Europa. La velocidad de traslado de los problemas de los centros del mundo a los demás lugares es enorme. ¿Creíamos acaso nosotros que podíamos no ser víctimas de esos fenómenos de la globalización que están en explosión? Porque además son fenómenos donde... Julio, acordate siempre que el mundo es inestable, pero Argentina está sobre dos grisines. Y la pregunta es, Sí. ¿está más inestable? Digamos, insisto, digamos, vos te vas del área, yo te meto en el área y te Vale. quiero empujar a ver Vamos. que me digas, porque por ahí estamos equivocados todos y no tiene un costo esta frase de Alberto, y es para consumo interno y nada pasará. Sí, si es para consumo interno, no sé, porque yo no hago política interna, pero que en política exterior no va a tener un costo, eso estoy seguro. Bueno, porque está. creo que la Perfecto. visita a México que realiza el presidente electo fue un aval buscado, adrede, Ahora, donde bajó el recientemente nombrado director de la Agencia Nacional de Seguridad a tener un diálogo constructivo por temas muy directos, estratégicos y económicos. Llegamos. Estratégicos y económicos. Llegamos, Ahí Julio, está, a un ahora. lugar. Hemos llegado. Ahora vamos a hacer camping en esta frase. Explícame por qué es importante, quién conversó con quién y de qué hablaron. Mirá, no sé, no estuve en la conversación, me hubiera encantado. La verdad que profesionalmente he vivido 40 años de muchas conversaciones apasionantes y de sectores ideologizados mucho más fuertes. ¿Con quién Sin se embargo, reunió me Alberto parece en México? tuvo la visita exclusiva del reciente nombrado, Claver, que es el reciente nombrado director para América Latina de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana. Los temas que se trataron, que filtró la prensa americana, internacional y de luego la Argentina, un poquito más tarde, señalan que se trataron temas estratégicos que hacen a los intereses americanos,
y supongo cuáles son. Uno sabe cuando hablan los americanos de su backyard, cuáles son los territorios que tienen más interés y cuáles son sus prioridades. Y también trató temas que la Argentina manifestó. Ese es el modo de hacer una agenda. Decir, bueno, tengo estos problemas económicos, ¿cómo me voy a instalar? Conversémoslo. Hay un inicio de diálogo. O sea, negar ese inicio de diálogo o no ponerlo en un titular, bueno, es otro problema. Pero está bien, lo que vos decís es que ahí se habló no me caben en dudas. serio. Yo no fui parte, pero no me caben dudas. Alberto dice tal cosa, no es lo importante. Lo importante es esa conversación de México. Ahora, así pienso yo. No, yo lo que le quería preguntar a Julio es, viendo que es obviamente un especialista en política internacional, cuando uno mira la política internacional, por ejemplo, de López Obrador, digamos, si hay algo que evita, el principal socio de México es Estados Unidos, es pelearse con Trump, a pesar de que ideológicamente López Obrador probablemente sea considerado un progresista, un populista para algunos, pero entiende que prácticamente tiene que negociar y su principal socio es Estados Unidos. Ahora, lo primero que hace Alberto Fernández, por lo menos después de esta charla que vos decís, es criticar a los Estados Unidos, teniendo en cuenta que la Argentina tiene un condicionamiento muy grande, condicionamiento financiero y de corto plazo, porque tiene que negociar ya la deuda con sus acreedores, muchos fondos de inversión y bancos norteamericanos, pero también con el Fondo Monetario Internacional. ¿No le restan estos comentarios si uno tiene que ser práctico? Vuelvo a la cancha. Bien. No hay que personalizar esto. Personalizarlo nos saca el foco de nuevo. Pero mira que, perdóname, somos así todos. No, está muy bien. Al borde de la y cuando no. No, está muy bien. Te digo así, está muy personal la política. Bolsonaro es él y su equipaje psicológico. Trump también. Digo, uno ve que hay liderazgos en donde pareciera que están más jugando un TEG ellos que en un lugar institucional. Por eso es la pregunta. Por si hay puntos en lo personal que pueden afectar. Sí, absolutamente. Creo en eso. Lo que pasa es que creer que la palabra de un presidente puede significar en la historia de la relación la palabra del país, para mí sería un error grave. Primero. Segundo, conozco a los Cárdenas. Tuve la suerte de estar destinado en México 4 años, entre los 6 destinos que estuve. Me tocó 4 años en México. Entre los cambios del PAN y del PRI y las ansiedades y las angustias que sufría AMLO en su momento. Sí. Heredero de Lázaro Cárdenas, nada menos. Así que, digo, como anécdota interesante también, porque para meternos un poquito más, fue Lázaro Cárdenas el que dio asilo político a Trotsky muchos años antes. O sea que todo en la historia tiene un porqué, ¿no? Y no es que México da asilo así nomás, es el que más da y a las figuras más relevantes en América Latina. Sin distraerme de esto, lo que digo es, AMLO sufrió y conoce el fraude. López Obrador. De algún modo lo conoce. AMLO. Claro. López Obrador, claro. Sí. López Obrador. Sufrió, bien. Eso es lo que él manifiesta siempre o manifestaba en su momento. Luego llegó a ciertos acuerdos con el PRI, que es su partido original, y convivió en el poder. Ahora convive con los Estados Unidos, que es la convivencia que tiene que convivir todo el país de México. Yo conozco, no el DF solamente, que es muy divertido, es muy linda ciudad, sino que además con mi mujer íbamos a Juárez, a Tijuana, digo, las fronteras son otra historia, ¿no? Bien, Pablo Sirven. Y después vamos con el tema del documento de OEA. ¿Qué estás con el GPS? ¿Estás perdido? Camilo, necesitas un... Yo puedo orientarte. Saltó con ¿Tienes Tijuana, el GPS prendido, a la gallega prendido? Dijo Tijuana, Juárez. ¿Estás bien? ¿O estás teniendo una CB en vivo? Claro. Ah, bueno, hablanos, dale. ¿Estás bien? Tocate la nariz. A ver si neurología... Fíjate si te puedes tocar la nariz. ¿Podés? Bien, estás bien, dale. Una cosa es lo que Alberto Fernández, cuando se agarra con los personajes de Disney, el Correcaminos, esa cosa con naftalina de los años 70. Parece que se hubiera quedado con las lecturas de la universidad, viste, Hernández Arregui, los 70, y no avanzó nada más. Porque incluso cuando habla de los años 70, bueno, tenés a Nixon, a Gerald Ford, pero tenés a James Carter, que fue muy importante, incluso para ponerle un freno a la dictadura militar argentina, ¿no? Con lo cual es injusto incluso con la misma política norteamericana. Yo te decía, el peronismo tiene personajes periféricos para decir inconveniencias, que se puede llamar Daddy Brieva, se puede llamar Echarri, y después el centro toma o no cosas, lo puede desautorizar o decir sí, tiene razón. Ahora, es un problema cuando el que habla es el presidente electo.
creo que Alberto ya había dicho qué opinaba de esta crisis. ¿Qué necesidad hay de salir y enmendarle la plana a Donald Trump? ¿O te crees que Donald Trump no se había enterado de lo del Correcaminos un rato antes? ¿O no tiene un montón de prejuicios con respecto a Alberto Fernández? Y sin embargo le habló lo más bien así, llámeme cuando tenga alguna necesidad y qué sé yo. Y le contesta con esto. Y Donald Trump, como vos decís, se revira como Bolsonaro, ¿no? Y en cualquier momento te contesta un disparate. Capi, hay un informe que está armando todos en relación con el informe de la OEA, de Luis Almagro. Sí, la verdad que hoy Alberto Fernández dedicó su día a muchas de las cuestiones de política exterior de las que estamos hablando hoy. Uno de los asuntos que está trabajando el equipo del Frente de Todos es un informe sobre el informe de la OEA. El informe de la OEA, recordemos, es el que denunció irregularidades en las elecciones de Bolivia que le dieron el triunfo a Evo Morales en primera vuelta. En ese informe la OEA decía que las irregularidades eran de tal magnitud que había que de vuelta llamar a elecciones. Bueno, lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández, o el equipo de gobierno de Alberto Fernández, es trabajando en un dictamen que desacredita ese informe de la OEA, especialmente recogiendo testimonios de personas que trabajaron en la producción de ese informe, pero que al final estuvieron en desacuerdo con el resultado, con la conclusión final de ese informe. Guarda entonces cuando se dé a conocer este trabajo, porque este trabajo creo que va a ser uno de los soportes, uno de los argumentos que va a tener Evo Morales para poder reclamar una nueva participación en estas futuras elecciones. Y te completo, si decíamos en el videógrafo hace un rato que la política exterior define la identidad de Alberto Fernández, hoy Alberto Fernández estuvo reunido a la mañana con agenda abierta con la embajadora de Israel en Argentina. Una reunión larguísima, donde hablaron de todo. Mañana, ¿a quién recibe? Recibe al embajador de la Unión Europea y a los embajadores de los 21 países de la Unión Europea. Es decir, Alberto Fernández está actuando ya como presidente electo y ubicándose en el mundo. Por un lado, tensionando o haciendo equilibrio con Trump, como dijimos hace un rato. Por el otro, prometiendo una visita para fin de mes a Francia, al presidente Macron, y ahora reuniéndose con los 21 embajadores de la Unión Europea. Me parece que este es el lugar donde se está ubicando hoy Alberto Fernández, y del lado de Latinoamérica, si querés, convirtiéndose en una especie de líder regional, salvándole la vida, entre comillas, a Evo Morales, facilitando su asilo político. Bien. Lo último que quieras decir antes de la pausa. Sí, no, sencillo. Apoyar lo que dice Hernán me parece muy interesante, el relato y la verdad los datos que tienen, no solo de política interna. En lo exterior simplemente tiene una lógica recuperar lo regional con México, con Uruguay, que es un poco lo que ha planteado Fernández en todo el tiempo. Y lo planteó varias veces, creo que desde lo regional, contra ciertas teorías de la inserción inteligente, simplemente. Lo cual no es negar el hecho, como bien señala Capielo, de buscar la inserción con todo el planeta, ¿no? Bien, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Después de la tanda les damos la respuesta. Ya estamos. Ya vuelve